Y de repente, después de 2 años, me llama: Jean-Pierre, devuélvete inmediatamente a Chile. Y mi papá estaba ahí en el living. Ni me saludó con él. Siéntate ahí, me dijo. Yo ahí sentado, cabrón chico era. Pásame la billetera, me dice. Mastercard, cortada, Visa, cortada. Papá, ese es mi carnet. Cortado también. Agarró la billetera y la tiró para la casa de al lado. Desde el día de hoy no te voy a dar ni un peso más en la vida. Te la farreaste. Todos me pegaban con todo. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba con pituto. Porque todos piensan que Bombalé llegó acá, es con pituto. Entonces nadie me hablaba. Me odiaban. Para ser sincero, era como el enemigo. Que esto yo le critiqué a mi padre muchas veces porque me sacó de la Católica. Yo le decía: papá, para de criticar a la gente porque me pasa la cuenta a mí y me pasan la cuenta de personas porque tú hablas mal de personas. Esto lo hago para sacar adelante a la familia, a la gente. Y yo después entendí. Recuerdo que cruzó toda la cancha y me dijo: eres más malo que tu papá, güey. O sea, es que me tendría que haber echado en la una fuerza. patadita, Claro, que alguna sea. cosa. Por eso quizás que me faltó. Bienvenidos al Legado del Gurú. Este no es un programa de nostalgia, es un programa con carácter. Durante años fuimos llamados los bombadictos y hoy entendemos que el legado no es solo memoria, es la continuación de un estilo. Y el legado vive en los que lo heredamos, los que trabajamos y los que proyectamos esto en nuestras vidas. Hoy tengo al frente mío al hijo del gurú. Tengo a un exjugador, a un comunicador, a un emprendedor, al padre de 6 hijos que recorrió su propio camino, que se formó, que compitió y recibió críticas y hoy se instala como una voz autorizada en el fútbol. Jean-Pierre Bombalet, bienvenido a casa. Bienvenido al programa Legado del Gurú. El día de hoy tenemos a nuestro querido Jean-Pierre Bombalet, donde queremos conocerlo más a fondo. Siempre se habla mal de él y le buscan la quinta de pata al gato, pero aquí vamos a conocer a Jean-Pierre de manera humana, de manera cercana, y cómo vamos a desarrollar esta entrevista para buscar lo mejor de él, que lo conozcan más y que los seguidores también sientan que cada análisis que hace él es algo totalmente independiente, que no está imitando a nadie, lo lleva en los genes. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Hola, un gusto, Pedro. ¿Cómo estás tú? Todo bien, muchas gracias. Un honor estar aquí contigo. Y bueno, empecemos. Bueno, les cuento un poco, ya que este es mi canal YouTube, que le quiero dar otra sección. Uno es la pizarra, que todos sabemos, ya me conocen todos, que hago la pizarra con los análisis, que esperamos crecer en un escenario, obviamente, y ponerlo acá atrás, la pizarra, y seguir con Pedro. Entonces, este es otro formato que vamos a empezar a hacer, un podcast, El Legado del Gurú. ¿Por qué le pusimos ese nombre, El Legado del Gurú? Porque el legado del gurú no soy yo, es toda la gente que quedó con la influencia y con los valores que les inculcó mi padre, de cómo vencer a la adversidad, de cómo salir adelante, cómo salir de la depresión, porque yo hablo de análisis futbolístico. Entonces la gente se quedó mucho con la imagen de mi padre y piensan que yo imito a mi padre. Y yo hago un análisis futbolístico, ¿por qué? Porque yo trabajé con mi padre, 20 años con mi padre, trabajando junto a él, tras cámara, detrás de cámara, haciendo la pizarra. Mi padre era transversal. Él hablaba de política, hablaba de cómo superar las adversidades, pero yo hablo solamente y únicamente de lo que pasa en la cancha, que era lo que me pedía mi padre realizar con él. Entonces yo fuera de cámara hacía la pizarra y él con su verborrea, con su humor, sacaba programazo. Por eso mismo, Jean-Pierre, ¿cómo empieza tu relación con el fútbol más allá del apellido? Bueno, mis inicios te cuento. Yo iba en el colegio Escuela Italiana, donde me vio jugar Héctor Pinto, que es conocido para la gente que sabe de fútbol. Campeón con la U en el 2004. Ah, muy bien. Esto no está pauteado. La pauta que me mandó Pedro, para ser sincero, no la leí, porque me gusta ser espontáneo. Entonces, Héctor Pinto me lleva a la Católica, a la sub-10, donde estaba Fernando Carvalho de entrenador. Quedé inmediatamente. Y era el capitán de la Católica, donde había un equipazo. Después tuve... ¿Qué jugadores habían ahí en la Católica? Bueno,
te puedo dar como la formación de los jugadores que yo compartí. Estaba Sam, que jugó en la Unión Española, muy conocido también en el arco. De lateral derecho estaba Benjamín Ruiz, de central Basaure, ahora en TNT, de central izquierdo Bichara, buen jugador también, Droguet, jugadorazo, lateral izquierdo que lo subieron de categoría por ser tan bueno, de volante de contención jugaba Villagra, actual entrenador de la Unión Española, estaba Ketlum, el Peto Ketlum, amigo mío también, jugadorazo que jugó en Palestina, un gran jugador de fútbol, estaba yo también, Bombalet, Leo Monge, que es muy conocido para los que saben de fútbol, extraordinario, extraordinario. El Chupete Suazo, estaba en la Católica en ese entonces, que lo iban a buscar a San Antonio, porque como le gustaba jugar en el barrio, costaba llevarlo para la Católica, y todos saben esa historia del Chupete Suazo, que en ese entonces, a los 10 años, era el que le pegaba más fuerte a la pelota, extraordinario el Chupete Suazo. Y yo ahí estuve en la Católica hasta los 15 años, hasta que tuve la mala ocurrencia de subirme a una moto. Porque cuando uno quiere jugar fútbol, este es un consejo que le doy a los muchachos jóvenes. Si uno quiere jugar fútbol, tiene que dedicarse absolutamente al fútbol. No ir a esquiar, subirse a una moto. No, uno tiene que cuidarse. Entonces yo tuve una fractura expuesta de tobillo, que se me salió el hueso fuera de la piel. O sea, muy grave, que cuando me operaron, fue mi padre en La Serena, me llamaron de urgencia, y me operaron y le dijeron que podía ser que el hueso estaba infectado y tenían que cortar la pierna. Casi me amputan el pie. Entonces salí airoso de la operación, que le doy las gracias al doctor que me operó, porque hizo una operación fantástica, donde no me puso fierro, nada, porque al ser, no tenía el crecimiento. A ser joven aún, tenía 15 años, claro, entonces no me podían poner fierros porque podía quedar chueco el pie. Entonces me operó tan bien que, bueno, tuve un año con muletas, tuve que salirme de la Católica y volví a la sub-17 de la Católica, que le pedí la opción a Fernando Díaz. A mí me gusta hablar con nombre. El entrenador antes era Fernando Carvalho. En la sub-10, sub-11, después tuve otros entrenadores también, pero son Fernando Carvalho el que más me marcó, y sigue siendo el entrenador de cadetes de Universidad Católica, que es un gran entrenador, un gran formador. Por eso es que no me meto mucho con la Católica, a mí, porque le tengo mucho cariño a la Católica. Yo, porque se portaron muy bien conmigo. Bueno, después volví a la sub-17 con Fernando Díaz, que me dijo, pero Bomba, tú tuviste una lesión muy grave, quizás que no puedes volver. Y volví, y pese a mi esfuerzo, era reserva, sí, volví a la sub-17 y entraba en los segundos tiempos, pero a veces me pasaban para juveniles, con Hernán Carvalho, el hermano de Fernando Carvalho, que estaba a cargo de los juveniles. O sea, juveniles era Hernán Carvalho, después en la sub-17 estaba el Nano Díaz, Fernando Díaz, gran entrenador, muy agradecido de él por la oportunidad de haber vuelto, y en el primer equipo estaba Pellegrini, y mi papá criticaba mucho a Pellegrini. Entonces eso me causaba un problema, o sea, a mí. Entonces mi papá, ahí yo siempre le reclamo eso, porque gente dice que me echaron de la Católica, falso. En ese aspecto, Bomba, ¿qué tan duro fue crecer con tu apellido Bombalé? ¿Sentías más presión o ventaja? Porque ahora me estás diciendo que tenías ahí Pellegrini encima, que para pasar al equipo grande, digamos. Mira, nunca fui para juveniles, donde jugué segundos tiempos con Hernán Carvalho. Estaba creciendo en la Católica, no era el mejor, no era lo mismo que era en la sub-12, en la sub-13, cuando era chico y era el capitán. Ahí yo era extraordinario. Después de la lesión expuesta, fractura expuesta de tobillo, no fui el mismo, para reconocerlo. Ahí me puse a correr más, a meter más. Yo era 10, después fui volante de contención y después fui agarrando el puesto. Pero ahí perdí regularidad, porque 2 años fuera marcan mucho más encima en la juventud, en la época más importante, 15, 16 años. Disculpa, 15, 16 años. Quiero ir a lo que me dijiste. Que a mí me gusta siempre hablar con nombre y con la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Que esto yo le critiqué a mi padre muchas veces porque me sacó de la Católica. Porque también él tenía, yo le decía, papá, para de criticar a la gente porque
me pasa la cuenta a mí y me pasan la cuenta de personas porque tú hablas mal de personas. Me dice, hijo, yo esto lo hago para salir adelante, esto lo hago para sacar adelante a la familia, a la gente. Y yo después entendí, porque la vida es difícil, entonces cada uno se gana la vida y era su forma de ganarse la vida. ¿Por qué? Porque mi padre también tuvo que retirarse a los 28 años del fútbol, que él lo contó, porque se tuvo que poner inyecciones para poder jugar. Y también él contó también que se tuvo que infiltrar o meterse. Pero, en definitiva, ¿era presión o ventaja tener el apellido que tú posees? Yo creo que es presión absolutamente, y después te lo puedo contar en previsión. ¿Pero por qué me fui de la Católica? Porque un amigo me fue a ver a la Católica un día a un entrenamiento y se puso cerca de los dirigentes. Y los dirigentes empezaron a hablar mal de mi papá, porque mi papá pelaba a Pellegrini. Mal estuvo mi amigo en contarme que los dirigentes estaban hablando mal de mi papá, y le conté a mi papá y me sacó de la Católica y me llevó a Audax Italiano, a juveniles. Mi papá me sacó de la Católica, no me echaron de la Católica. Entonces ahí me fui para la Audax Italiano a cancha de tierra. En ese entonces se entrenaba en cancha de tierra porque me dijo, acá vaya a poder crecer más rápido, quizás debutar en primera división. Bueno, fui a cancha de tierra y como ya estaba con esta operación, empecé a tener ya problemas en la rodilla. Entonces dije, ¿estudio o juego fútbol? ¿Estudio o juego fútbol? Entonces después dije, voy a dar la prueba voy a dar la prueba de actitud académica. Y ahí se llamaba así, entonces se llamaba así, ¿no? Porque ahora en la... Claro, estaba la... En la PAES. Ahora en la PAES. Yo di la prueba de actitud académica donde me fue bien y me gané una beca en la Universidad Católica del Sacro Cuore en Milán, donde me fui a estudiar a Milán. Entonces, en esa época era el 2002. Porque yo no sabía si jugar fútbol, que no estaba jugando tan bien, por eso no me creo que era gran futbolista a los 18 años, no, pero estaba ahí en el ruedo. Entonces me fui a estudiar economía a la Universidad Católica del Sacro Cuore. Entonces mi padre en esa época, el 2002, trabajaba en el Canal 13, trabajaba en la radio, estaba en su boom, donde ganaba mucho dinero. Para ser sincero, fue en la mejor época de mi padre. Entonces cuando me fui a Milán, llegué para allá y mi papá me dio las cosas muy fáciles. ¿Por qué? Porque mi padre, como él contó su historia, yo cuando fui más joven, más chico, él estuvo en una época cesante, porque él no sabía que tenía la virtud de ser un gran comunicador hasta que le dieron la oportunidad en la radio Portales. Ahí agarró un micrófono y supo que tenía un don. Él no sabía que tenía el don del micrófono y recién lo supo después de los 35 años. Entonces, desde los 28 años hasta los 35 años estuvo cesante. Y como él contó, estuvo en malos pasos, que toda la gente sabe, él lo contó. Entonces yo en esa época, él no tuvo mucha plata, entonces no me pudo dar todas las cosas que me pudo dar después. Entonces cuando me fui para Europa, me dio las cosas muy fáciles, me compró un Fiat Punto descapotable, me daba mucha plata, entonces no fui a ninguna clase, fui a una clase y me dediqué a ir a Ámsterdam, Ibiza, a Francia, recorrí todo Europa porque yo tengo pasaporte comunitario, entonces después de un año me fue a ver, me dijo, te has portado tan bien que te voy a dejar otra máster que me da más plata, y yo me vestía ya y no iba nunca a clase, y de repente después de 2 años me llama, Jean-Pierre, devuélvete inmediatamente a Chile. Vende el auto y vente inmediatamente. Yo vendí el auto inmediatamente, me devolví, guardé la plata del auto y mi papá estaba ahí en el living, ahí en los Trapensa donde él vivía, en su casa que donde terminó viviendo. Estaba fumando ahí esperando con cigarro, ahí callado. Ni me saludó con él, siéntate ahí, me dijo. Y yo ahí sentado, cabro chico era, bueno, cabro chico no tanto, ya tenía 20 años casi. Entonces me dice, pásame la billetera, me dice. Digo, ahí está la billetera, papá. Mastercard, cortada, Visa, cortada. Papá, ese en mi carnet, cortado también. Agarró la billetera y la tiró para la casa de al lado. Desde el día de hoy no te voy a dar ni un peso más en la vida. Te la farreaste. Y yo, ya, ¿qué hago ahora? Y me dijo, y pásame lo que tení en el bolsillo chico. Y yo, ¿qué bolsillo chico? Porque yo me había guardado un poco de plata, porque sabía que me iban a quitar toda la plata, po. Me iban a quitar toda la plata del auto. Me dijo, pásame el bolsillo chico. Y le devolví la plata, todo lo del auto. Y me dijo, del día de hoy te ganáis la plata tú solo. Entonces yo dije, ¿qué hago? Puta, me farrí en la carrera, economía,
Me farrié la carrera, Universidad del Sacro Cuore en Milán. ¿Qué hago? Me puse a correr. Y mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer? Voy a jugar fútbol. Le dije, ¿pero cómo voy a jugar fútbol? Olvídate, me dijo. Imposible que juegues fútbol, me dijo. Imposible, ¿por qué te la fuera? Te dedicaste a puro huellar allá en Europa, por la lesión, olvídate, tienes que jugar en la Mistral conmigo nada más. No, yo quiero jugar fútbol. Me puse a rotar. Me fui a probar a la U de Conce y me dio la opción Fernando Díaz. Y cuando llegué a la U de Conce, donde Fernando Díaz, habían puros jugadorazos. Partamos, a ver, por dar ejemplo, estaba el Coto Rivera, que ahora es entrenador, que lo conocí en los cadetes de la Católica, era un año más grande que yo. Figueroa, que jugó en Colo-Colo, por el lado derecho. Jorge Valdivia, el mejor jugador de fútbol chileno, lejos para mí. El mejor, el mago. Cataldo, estaban, por nombrar algunos. Ahí estuve a prueba varios meses, donde quedé, pero al Nano Díaz le fue tan bien en la U de Conce que lo contrataron de Cobreloa. Entonces me dice, Bomba, ¿sabes qué? Yo te hubiese dejado acá en la U de Conce, que era un equipo más chico, pero no te puedo llevar para Cobreloa, porque en ese entonces Cobreloa era un equipo grande. Ahora está mal Cobreloa, pero estaba en primera división, era de los que peleaban los primeros puestos. No te puedo llevar para Cobreloa. Pero aquí llega otro entrenador, el Guatón Meneses. Entonces llegó el Guatón Meneses y me comunican por teléfono que no me quería. Y me cortó. Y así el fútbol, y así en la vida sin llorar. Pesqué mi bolso y me devolví y dije, ¿pero te vio algo? No me vio ni siquiera la oportunidad para darme un entrenamiento. Pucha. Me hubiera visto un entrenamiento y me hubiera dicho, no, me gustó, Bomba. Bueno, pero así es el fútbol, porque él quizás tenía su plantel. Entonces dije, ¿qué hago ahora? Entonces, Bomba, antes de seguir con la siguiente parte de esa historia, es en identidad futbolística, ¿cómo describirías tu estilo de juego? ¿Cómo era? Bueno, ahí justo viene esa parte que estaba en la Mistral, en la carrera Mistral. Estaba inscrito en la carrera Mistral, pero no iba a clase. Porque yo jugaba, estaba inscrito en la carrera Mistral, pero no iba a clase. Mi padre me puso ahí para sacar campeón a la carrera Mistral. Que salimos campeón de todo. De hecho, salimos campeón sudamericano en el Pacaembu, en Brasil. Que en el diario nos puso así chiquitito, porque a Bombalé nunca lo agrandaban. Entonces mi padre me dijo, oye, estás jugando tan bien que te voy a ayudar. Entonces, tu pregunta. Me dijo, mi padre vivía en los Trapeces, justo al frente está en Santiago College. Entonces se consiguió las canchas para poder entrenar él conmigo, solo. Él como entrenador y yo solo con él. Entonces me dijo, te voy a formar de cómo juega un volante de contención, me dijo, porque yo era volante de creación. Entonces, todas estas cosas que yo la agarraba, no, quita, toca. Y llevaba jugadores, llevaba arqueros, contrataba cosas y me preparó cómo jugar como volante de contención. Me decía, quita y toca. Y corre. Y en los entrenamientos tienes que ser el primero en el test de Cooper, Y ahí se equivocó mi papá. ¿Por qué? Porque pienso yo, que después te voy a contar la historia de Wander, entonces me esforcé mucho físicamente, que eso me pasó la cuenta después en la rodilla. Y ahí me fui a probar a Santiago Wanderers. En Santiago Wander, después de no quedar porque en la vida cuando uno fracasa o no queda, uno tiene que seguir con perseverancia, me fui a probar a Santiago Wander. ¿Cómo describirías tu estilo de juego? Ya, entonces cambió, pasaste de volante ofensivo a volante de contención con salida. Donde yo era rústico. Más rústico me puse, en vez de ser volante de contención, metía con todo, corría con todo. Entonces llegué a Santiago Wander a probarme, donde habían puros cracks también, porque habían sido campeón hace poco. Imagínate, mira, te doy. ¿Tenía alguna patada memorable? Después tengo algunos cuando jugué, porque aquí estaba a prueba. Perfecto. En Santiago Wander, el primer entrenamiento llego, Sangüesa me mete una patada, con todos me pegaban con todo. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba con Pituto. Porque todos piensan que Bombalé llegó acá, es con Pituto. Entonces me metían, nadie me hablaba, me odiaban. Para ser sincero, era como el enemigo, sinceramente. No tuve ni un amigo en Santiago Wander. Pero después me fui ganando el cariño de Rocco, por dar un ejemplo. Rocco era un central. Bueno, algunos me dicen, amigos, sí, pero me metían con todo, porque había mucha competencia, porque había un equipazo. De hecho, de volante de contención estaba Sangüesa y Ormeño. Ormeño, que después jugó en la Católica, Sangüesa en Colo-Colo.
jugadorazos Jugadorazos ambos, los claro, dos, o sea, sí. como entonces yo era reserva de ellos, donde jamás pude jugar en Santiago Wander, pero sí debuté en Santiago Wander, quedé y debuté contra Everton. Con el Clavito Godoy, ¿no? No, con Yuri Fernández. Yuri Fernández. Yuri Fernández me dejó en Santiago Wander en base a sacrificio, a meter, a mística. No por hacer goles de tiro libre, pasarme a 10 jugadores, no. Por meter, correr, salir de los primeros, de los test físicos, por no dar ni un balón por perdido. Ese era yo, era un guerrero. Entonces pasé de ser un volante de creación en las divisiones inferiores a ser un guerrero. Entonces un día iba corriendo por la cancha, y un jugador que no quiero dar el nombre para no comprometerlo, porque le tengo mucho respeto, porque había muchos jugadores importantes en Santiago Wander, como Riveros, no sé si conoces La tú. Liebre Rivero. La Liebre Riveros, que Jugadorazo. hacía goles. Entonces yo jugaba en el equipo B de Santiago Wander, estaba Sangüesa, Ormeño, Riveros y Muñoz, que estuvo sub-20 en la selección chilena, también excelente jugador, Viveros arriba, un equipazo, Firulay Contreras de lateral derecho, de lateral izquierdo, Zúñiga, Alonso Zúñiga, o sea, Alex Vara en el arco, o sea, Robles Sí. de central Todos y Barra. jugadores que terminaron en equipos grandes. Sí, claro, Barra, o sea, tenían un equipazo. Bueno, entonces voy a retomar, entonces quedo y debuto contra Everton un partido y después voy a jugar a Salvador a la banca, porque yo pasaba en la banca, no entraba nunca. Y no me citaban a partidos, pero pasaba en la banca, y de repente me llaman por teléfono. Yo estaba en El Salvador, jugábamos contra Cobresal, pero yo estaba en la banca, iba para la banca, estábamos concentrados. Y me vine en un avión solo porque me llama el Clavito Godoy. Me dice, Bomba, vente para San Felipe, ya que no jugáis nada ya, el Clavito Godoy a su estilo. Me dice, ya que no jugáis nada en Santiago Wander, vente aquí a jugar a San Felipe. Entonces llegué un jueves a San Felipe. Llego un jueves. Y llego, ahí estaba Lucho Núñez, Manteca González, dentro de los más conocidos, Santibáñez, que jugó en la U también, un buen equipo tenía, un gran equipo. Llego un jueves. Entonces me dice el que tocó, ¿sabes qué? Va a ser citado. Entonces el viernes es fútbol tenis, generalmente porque no te vean fútbol. Entonces estábamos en fútbol tenis y fui citado al primer partido contra Huachipato. Entonces, a los primeros minutos, los 10 minutos, se lesiona Quintanilla, que jugaba. Se lesiona y dije, quizás que me toca entrar, porque era volante de contención, entra otro jugador. Después ese jugador que entró, Fernández, que era que estaba a préstamo, estaba en las divisiones inferiores de Colo Colo, se lesiona también. Digo, me toca entrar, ya que soy volante de contención. Le digo, profe, me dice, pero si no te he visto jugar. Yo le dije, entonces, ¿para qué me trajo? Le dije, por marketing, weón. Me dijo, el crédito, weón, me dijo, porque no me conocía. Bueno, me tocó entrar en la primera, salto a cabecear con Chavarría, que jugaba en Huachipato. Jugamos contra Huachipato. Y como salté y le gané un cabezazo, ahí metí con todo, entré bien, me gané el aprecio de la gente. Y ahí quedé de titular. Toda la apertura del 2005. Y llegamos hasta los playoffs con Católica. Pero creo yo que me equivoqué en que no pude ser lo que yo era, porque estaba muy jugando bajo presión, porque mi padre seguía en las comunicaciones en jugar a no cagarla, digámoslo. O sea, la agarraba y tocaba, la agarraba y tocaba, la agarraba y tocaba. Entonces, en vez de tener más confianza, entonces no pude dar el 100% futbolísticamente y me dediqué mucho a correr. Jugaba con zapato con pepa, entonces me dio tendinitis crónica. Yo seguía entrenando. Entonces llegamos hasta los playoffs con Católica. El año 2005, torneo de apertura. Entonces en el clausura ya volví para Santiago Wander porque estaba a préstamo y volví cojo. Y me tuve que retirar a los 25 años. Oye, y veo que pasaste por grandes entrenadores, Yuri Fernández, el Clavito Godoy, el Nano Díaz, todos que dejaron huella en el fútbol chileno. Entonces, ¿qué sistema táctico te sentías que te potenciaba más? Bueno, yo creo que un buen jugador de fútbol tiene que acoplarse al sistema táctico que tiene un entrenador, pero el volante de contención generalmente juega de la misma forma, porque juega a veces un volante tapón o dos volantes de contención. El Clavito Godoy jugaba con 3 en el fondo, con una línea de 4, un volante de creación y 2 arriba, pero al final son 5 atrás. Claro. Entonces jugamos contra Colo Colo un partido, me acuerdo. Bien arropado atrás, ¿no? ¿Qué? Bien arropado atrás. O sea, 5 atrás, el Manteca jugaba
en el área, bien metido atrás. De hecho, el Clavito en una se paraba y decía, ¡salgan! ¡Salgan! Para que el estadio viera que estaba sacando pues, al equipo. Y después se metía a la banca y decía, métanse para atrás, métanse para atrás. El Clavito era un personaje. Grande, Clavito. Claro, grande, bueno, Clavito. Y muy agradecido también de Clavito Godoy, porque fue el que me dio la oportunidad de jugar en primera división. Entonces, tu pregunta era... ¿Qué sistema táctico sentías que te potenciaba? Bueno, es que yo creo que lo que me potenciaba a mí era agarrar al volante de creación. Pero una vez jugamos contra Colo-Colo y me tocó jugar contra Matías Fernández y Jorge Valdivia. Y yo jugué solo de volante de contención. Perdimos íbamos 4-0 abajo, no agarraba ni una. Iba para allá, iba para acá, iba para allá, para acá. Entonces jugué con dos cracks espectaculares, en contra de dos cracks espectaculares que también jugué contra Valdivia en la U de Conce, en el equipo B, que no había cómo agarrarla. De hecho, en un lateral, aún me recuerdo, se la tira, hace como esa finta, como que le pega y no le pega y me pasa entre medio de los pies. O sea, era un crack. El espantachuncho que es. El espantachuncho. No le agarré porque él pensaba antes la jugada. Y de hecho, él siempre, dentro de una conversación que me dijo hace una vez, me dijo, tírale al banderín del córner. ¿Por qué? Porque jugábamos contra Colo-Colo y uno, ¿qué pasa? Que uno tiene el balón cuando vas perdiendo 4-0, nadie quiere la pelota. Entonces la perdí en una y casi fue gol. Entonces ahí había que despejar. Bueno, fue una experiencia muy grande haber jugado con grandes jugadores de fútbol y eso me da para mí también tener un aporte al fútbol chileno, porque creo que en esa época había muchos más grandes jugadores de lo que hay ahora. De ahí salió la generación dorada y ahora Chile está muy mal, obviamente. Y lo que hago yo en la pizarra es un análisis humorístico, futbolístico, y creo yo con sabiduría futbolística. Y tú me dices, ¿de dónde sacas esa sabiduría futbolística? Porque jugué fútbol, una, y lo otro es porque también aprendí de mi padre mucho, y por trabajar con mi padre, porque jugaba Chile con Brasil, y mi padre me decía, fíjate en Brasil. Yo me fijaba cómo jugaba así Brasil y teníamos una pizarra chiquitita. Yo le escribía todas las formaciones, todas las cosas, y él con su verborrea, su humor, su buena pinta, todo, hacía un gran espectáculo, pero no solo en la pizarra, él era un todo. Eso. Tú en ese aspecto llevas como un trabajo más editorial, o sea, en el fondo has absorbido toda esa sabiduría que transmitía el gurú, y en el fondo eso ahora tú lo tienes como un legado, mantiene vivo de lo que ha sido todos los valores y los consejos que entregaba a lo largo de sus programas. Entonces, a la juventud, como que tú tomas la posta ahora para entregarle este mensaje a la juventud. ¿Y qué le dirías a los chicos jóvenes que quieren ser profesionales? Ahí quiero dejar claro eso. Yo no estoy agarrando la posta del gurú, para nada. Yo soy Jean-Pierre Bombalet. Muchos dicen que yo imito a mi padre, pero ¿qué pasa? Que cuando fallece mi padre, yo quiero seguir trabajando de productor o lo que hacía yo con mi padre. Pero toqué muchas puertas. Y donde toqué muchas puertas, nadie me dio la oportunidad de poder seguir trabajando en lo que yo hacía en producción de análisis futbolístico o en la televisión, porque mi padre iba de invitado a Vértigo, a 1000 programas, yo siempre iba detrás de él. Conversaba con él de los temas que iba a hablar, de las formaciones, todo esto. Entonces nadie me dio, o sea, todos los que hablan de mi papá, que lo ayudó mucho, nadie de los que ayudó a mi papá me dijo, oye, Bomba, aquí hay un trabajo. Nadie me ha dado una oportunidad de trabajo. Entonces, una vez le pido trabajo a Rodrigo Sepúlveda, que se portó muy bien conmigo cuando falleció mi padre. No tengo nada que decir de él, para ser sincero. Me dice, Jean-Pierre, te doy un consejo, porque acá es difícil que yo te pegue aquí en el Mega. Pero fue sincero, a mí me gusta que me digan las cosas a la cara. ¿Por qué no te haces un canal YouTube? Y yo le dije, sí, buena idea. Y me la dio él. Y yo me hice un canal YouTube ahí. Y en el canal YouTube quise dar toda la seguridad futbolística que adquirí con mi padre y comencé con mi canal YouTube En la Cancha con Bombalet. Yo me refería cuando hablaba de la posta en el fondo del mensaje, porque todos nosotros hemos absorbido ese mensaje. Queremos ser campeones del mundo, la generación dorada creció con ese mensaje y es súper importante que los niños de hoy, los jóvenes, también crezcan con esa mentalidad. En el fondo a eso yo me refiero cuando te digo sobre la posta que tú en el fondo quieres transmitir. Y por eso mismo la pregunta es, ¿qué le dirías al chico que quiere
ser profesional en el fútbol, y también al chico que en el fondo no está eligiendo el fútbol, pero quiere ser un buen ingeniero, desde el oficio más noble hasta la profesión más difícil. Ese es en el fondo el consejo que yo creo que que tú podrías yo, dar. si pudiera retroceder el tiempo, diría quiero ser futbolista, y uno tiene que ser quiero ser futbolista, quiero ser futbolista, quiero ser futbolista, y no hacer más cosas, o sea, dejar la discoteca, no tomar alcohol, o sea, solamente pensar en el fútbol, o sea, si uno quiere hacer algo, ser obsesionado con eso. Como yo lo soy, en lo que hago ahora en la cancha con Bombales, que hago análisis futbolístico, que en un comienzo partí con los análisis futbolísticos. Esto es un consejo para los más jóvenes, que lo que quieras realizar en tu vida, sea ingeniero, arquitecto, o quieres ser humorista, lo que sea, siempre van a haber críticas y gente que te tira para abajo. De hecho, lo conversaba con el editor, que me decía, todos mis amigos no me ponen ningún like. Sí, ningún amigo mío me pone like. Los que te ven al final son gente o sea, tus amigos nunca son amigos. Al final uno está solo en la vida. Entonces uno tiene que seguir con sus ideales. Entonces yo comencé con la cancha con Bombalé y había puras críticas. Estás imitando a tu papá, estás imitando a tu papá. Y yo seguí. Y llevo más de 6 años con mi canal YouTube, con auspiciadores, donde me ha ido bien. Y con eso mantengo a mi familia. Con mi canal YouTube, entonces yo sigo y me dan lo mismo los haters y todos los malos comentarios me dan lo mismo, porque yo sé que lo hago bien. ¿Por qué? Porque veo las visualizaciones. Entonces mientras las visualizaciones sean buenas, mientras lleguen auspiciadores y pueda sacar adelante a mi familia, me da lo mismo las críticas, porque me quedo con los comentarios positivos, y los comentarios positivos que me llegan cuando dejé en la cancha con Bombalé, porque me equivoqué, creo yo, en un camino que tomé el año pasado. Me ofrecieron ser candidato a diputado, yo dije que sí, pero no sé nada de política, para ser sincero, entonces me fue mal. Entonces ahí como que hubo un quiebre en la cancha con Bombalé y ahí estuve desmotivado un tiempo y ahora volví con todo, ahora volví contigo al podcast y también a la cancha con Bombalé, a los análisis, que los vamos a estar analizando. Se viene el clásico del fútbol chileno. Se viene el clásico, también vamos a estar analizando el mundial, todos los partidos del mundial y los grandes partidos, y también quiero analizar otros equipos, porque mucha gente me dice, ¿por qué solamente haces Colo-Colo y la U? Y quiero decir también porque hay feedback, o sea, cuando hago Colo-Colo tengo buenas visualizaciones, cuando hago la U tengo buenas visualizaciones. Entonces hay una crítica que también hago para el hincha de la Católica, pero con mucho respeto, porque le tengo mucho cariño a la Católica, porque la Católica se portó muy bien conmigo, entonces también me cuesta criticarla a la Católica, pero los jugadores de lo que pasa con la Católica es que el hincha de la Católica no le gusta que le critiquen a sus jugadores. O sea, si uno habla mal de Samperi, nadie te ve. Entonces yo si hablo de la Católica, no me ven tanto. Entonces después me dicen, ¿por qué no hablas por la Católica? Entonces, si quieren que haga análisis de la Católica, sintonicen el programa y tengan visitas, y obviamente yo hablo de la Católica. Entonces yo hablo de lo que vende, obviamente. ¿Le vamos a dar el podio al campeón actual igual? ¿Vamos a analizar Coquimbo o no, Bomba? Sí, yo creo que ahora vamos a empezar a hablar de todos los equipos y de los mejores partidos. Me faltó hablar de Coquimbo, sí, está en lo cierto. Me faltó y se lo merece. Porque también hay cosas acá en el fútbol chileno que yo admiro mucho. Al Mono Sánchez, de su forma de ser, que pese a no estar en su plenitud física, es un crack. Su forma de ser, ¿en qué sentido? En que él hace cosas en su Instagram, tiene 1000 críticas y le da lo mismo. O sea, después en la Supercopa se saca los guantes y le gana en la división y le gana en la definición a penales a la Católica sin guantes. Y más encima se burla todo. Entonces eso le da espectáculo al fútbol chileno. Entonces yo admiro mucho al Mono Sánchez como es su personalidad, porque le da show, espectáculo al fútbol chileno que está tan fome. El fútbol chileno es fome y siguen siendo los mismos entrenadores, los mismos jugadores, entonces no hay cosas nuevas. Entonces lo que hace el Mono Sánchez le da morbo, le da dime tú la palabra, le da sabor, sazón, condimento, polémica, y también cuando le dicen cosas como le gritaban Mono Sánchez, como creo que le decían mono, no, es que hubo una noticia que toda la barra de la Católica empezó mono, bueno, lo empezaron a insultar. No podemos ir grabando en YouTube, po. No, pero él se la tomó, bueno, es parte del espectáculo. Está no bien. Es como Vinicius Junior, que ahí puedo hablar un poco de eso, que es muy llorón. Es muy llorón, sí. Es muy llorón. Ay, va corriendo. Si el fútbol es así, o sea, yo cuando jugué al fútbol me decían de todo. De hecho, cuando jugué contra la U, una vez que perdimos, generalmente cuando perdíamos,
¿Qué? ¿Qué equipo estaba ahí cuando jugaste contra la U? En San Felipe. San Felipe. En San Felipe perdimos 3-0 en el Santa Laura. ¿Quién era Y jugué como a la wea. No, sigo sincero, ¿cachai? ¿Quién era Como la- no jugué. ¿Qué Entonces, figura enfrentaste ahí en la U? ahí estaba el Rafa Olarra, que cruzó toda la cancha y me dijo, eres más malo que tu papá, weón, me dijo. Y yo dije, bueno, me la comí y dije, ¿sabes qué? Bueno, le tendría que haber echado la Una fuerza, patadita, claro, que alguna sea. cosa. Por eso quizás que me faltó, me quedé con que me faltó un poco más de personalidad, la personalidad que tengo ahora. Si yo tuviese la cabeza que tengo ahora, con toda la experiencia de vida que tengo ahora, con todos los hijos que tengo ahora, con toda la presión que tengo ahora, y tuviera la oportunidad de jugar a los 25 años en primera división, jugaría de otra forma espectacular. Porque es otra cabeza, entonces el fútbol es mental, no es solamente técnico. Entonces uno ve en los niños jóvenes, porque yo también tengo mis hijos que quiero que jueguen fútbol, pero me doy cuenta que realmente el talento no es solo el talento, el fútbol es mental. Es creerse el cuento, es entrenar, es tener disciplina y es tener personalidad. Y a mí me faltó personalidad. Yo cuando jugué contra la U, jugaba así para el lado, para el lado, para el lado, para el lado, y corría para allá. Entonces, en vez de agarrar la pelota y pasarte a uno y se la embarraste, no importa. Entonces, eso cuando agarren la pelota, los muchachos con personalidad. Si uno no tiene personalidad para jugar, está liquidado. Esa personalidad que tiene Jorge Valdivia, que agarraba la pelota en Brasil, mirar Le para puso el la lado, pelota en los hocico Claro, al claro. Robinho. Entonces, eso se nace también con talento, obviamente, pero uno también puede llegar a jugar fútbol una persona no tan talentosa con disciplina. Ser un gran central, un gran defensa, un gran lateral, porque hay que tener distintas habilidades o técnicas. O sea, si eres muy buen... los 10 nacen siendo 10. Los 10, Matías Fernández, los que pegan tiros libres. Pero por dar un ejemplo para los entrenadores, ¿por qué le fue bien al Nano Díaz en la U de Conce? Porque entrenábamos el equipo A con el equipo B y dejaba al Coto Rivera, actual entrenador. Bueno, se me olvidó, ¿de dónde es entrenador? El Coto Rivera ahora. Limache me parece, ¿no? No, nada que ver. ¿No? Bueno, digamos Coto Por Rivera. bueno. Bueno, esta parte puede ser buena. ¿Por qué le iba bien al Nano Díaz en la U de Conce? Porque, por dar un ejemplo, hacíamos fútbol y sacaba al Coto Rivera. Y lo dejaba tirando tiros libres toda la hora. Tiro libre, tiro libre, tiro libre. Y llegaba el partido, tiro libre, gol del Coto Rivera. O sea, cada jugador le sacaba el rendimiento en su posición. Un lateral tiene que tener buena velocidad. Los centrales tienen que ser altos, andar bien por arriba. O sea, si no cabecea, el volante de contención tiene que correr en cruz. Entonces, todos esos conocimientos tácticos, técnicos, yo los tengo porque jugué con los mejores jugadores, creo yo, con la mejor generación que ha tenido Chile, en contra. Pese a haber perdido, da lo mismo, pero jugué con grandes jugadores y eso me dio sabiduría futbolística. Sí, claro, no todos pueden decir lo mismo. Claro, entonces los que me dicen, este nunca jugó, sí jugué porque el haber jugado con la lesión que tuve tan grave de fractura expuesta de tobillo, haber jugado en primera división fue un gran logro para mí. ¿Qué te inspiraba a ser resiliente? Porque durante la historia que tú has contado, has demostrado resiliencia, has demostrado que has tenido lesiones graves y que has vuelto. ¿Qué es lo que en el fondo, ese fuego interno, de dónde salía? Bueno, yo creo que eso está en los genes también, y también porque mi papá me dijo, tú no vas a poder jugar fútbol. Y le quise doblegar la mano. Entonces pude jugar en primera división, y ese era mi objetivo. Quizás que no pude ser un gran futbolista en primera división, pero sí jugué en primera división y llegamos hasta los playoffs en Católica y fui titular todo el 2005. Y eso está en la estadística. Y otra cosa es que en TNT me hayan borrado todos los videos, porque son mala leche, así nomás. Así no. ¿Cachai? ¿Y algún sueño que te haya faltado cumplir como futbolista profesional? O sea, algo que te haya gustado lograr. Sí, o sea, obviamente, uno siempre cuando juega fútbol uno quiere ser seleccionado chileno, todo. Bueno, por dar un ejemplo te cuento una anécdota, porque Yuri Fernández me decía, quedaste en Santiago Wander, me dice. Quedé en Santiago Wander y llegó la prensa, el hijo de Bombalé quedó en Santiago Wander, entonces me dijeron, ¿cuáles son tus aspiraciones? Yo le dije, bueno, a mí me gustaría llegar a jugar en la selección chilena, dije. Por decir, porque cualquier jugador puede decir eso. Gracias. Llego al otro día al entrenamiento, pusieron en la portada, no sé, le pusieron Bombalé Junior quiere llegar a la selección chilena. Entonces Yuri Fernández me había dejado recién en Santiago Wander, me había dejado entrenar ahí, me aceptó. Y estaba con el diario ahí en la mano. Me dice, ¿qué te crees? Claro, mira la entrevista.
me retó por haber dicho eso, ¿cachai? Entonces, quizás que ahí también uno dice, bueno, ¿estuvo mal en retarme o estuvo bien sin retarme? Porque siempre uno tiene que tener aspiraciones, obviamente. Un jugador de fútbol yo pienso que siempre tiene que pensar en grande, en llegar a la selección chilena. O sea, si pensáis ser jugador de fútbol para jugar en segunda división, estáis liquidados. O sea, mi padre siempre me decía después cuando sale a la cancha y piensa que eres el mejor. Piensa que eres el mejor, como siempre ese concepto se lo da en la vida, en lo que transmitía él. Si eres taxista, es el mejor taxista. Si eres músico, eres el mejor músico. Si eres ingeniero, es el mejor ingeniero. O si no eres nada, es el mejor papá. Pero siempre ser campeón del mundo. Entonces mi padre cuando mi padre se separó de mi madre después del mundial, estuvo muy mal, no tenía plata, no tenía auto, lo veía poco, empezó a armar su equipo. Y su equipo empezó a ser como una locura. Es decir, quiere ser campeón del mundo a Douglas, actual cantante, que él lo cuenta, él también trabajó con Douglas, con Mario Alcaide, y todos después fueron personas exitosas, pero comenzaron de abajo y trabajaron en Adidas, y ahí comenzó con campeones del mundo, seamos campeones del mundo, y ahí pudo vestir a muchos equipos con Adidas, porque Adidas no estaba metido en el fútbol. Vistió a muchos equipos con Adidas, era un gran vendedor, porque mi padre en las charlas motivacionales también siempre lo decía. Cuando ellos iban a vender la fuerza de marketing, y se sentaban 2 horas, y donde está el gerente de marketing que te compra la ropa, y como que ni te pesca. Y mi padre estudiaba al adversario, entonces se quedaba ahí esperando, y vendía. Entonces fue un gran vendedor. Pero eso no le alcanzaba para tanto. Y después, cuando le dieron la oportunidad de agarrar un micrófono en la radio Portales, ahí creció, porque él no sabía que tenía ese don. Y ahí empezó Eduardo Guillermo Bombalé, y después se transformó en el gurú, más adelante, porque primero empezaron las querellas, todo eso que todo el mundo sabe, la historia de mi padre. ¿Qué es lo que se nos viene en el canal Bombalé de YouTube? Bueno, esto yo ahora quiero hacer 2 segmentos. Uno, podcast con Pedro. Pedro, yo lo acepté a trabajar conmigo. Hice un casting donde lo dejé por tener los ojos azules. No, sinceramente porque lo encontré decente y tenía ganas de ser campeón del mundo. Así. ¿Por qué? Porque es como del legado del gurú. Yo no soy el legado solo del gurú. El legado del gurú es toda esa gente que se quedó con las enseñanzas de mi padre. Y eso es lo que quiero transmitir, que yo no me creo el gurú. Yo soy Jean-Pierre Bombalé, el hijo de Eduardo Bombalé, donde yo no soy ningún gurú, solamente hago análisis futbolístico que la gente se entretiene y eso lo veo en las visualizaciones. Y mira, en el último video quedé morado entero, casi me fracturé entero, que me tiré con todo y ese video tuvo 500.000 de visitas, en Instagram. Entonces yo ahí digo, bueno, le llegó un fuego artificial a Meneghini y lo dejó estúpido, pero es un humor futbolístico. Entonces después en el diario dicen, Jean-Pierre Bombalé trata de estúpido. No, es humor futbolístico. Es que los argentinos, ahí puedes decir tú, los argentinos, ¿qué pasa con los argentinos? A ver. No somos muy graves los chilenos. No hay que tomárselo tan en serio, hay que reírse de uno mismo. Claro. Y eso apoya mucho a Jean-Pierre. Claro, entonces, por eso mismo, yo como critico a los futbolistas, también hay que aceptar crítica. Porque a mí me dicen de todo hacia abajo y se puede dar cuenta la gente, el editor que tenemos aquí, que yo no borro ni un comentario. Todos los comentarios negativos los dejo y me da lo mismo porque como uno critica, tiene que aceptar crítica. Uno aprende. Obvio. Uno mejora con las críticas. Sin crítica no hay posibilidad de mejorar. Bueno, esto se viene muy interesante. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas cosas que contar. También las cosas que pasaron con mi padre. Hay muchas cosas, muchos temas que podemos ir sacando y también nos pueden ir comentando, donde también vamos a hacer transmisiones en vivo, que según Pedro es un gran relator. Entonces, algo se hace. Entonces, en el mundial que tenemos pensado, esto lo estoy contando aquí al público, que dejen like si es que quieren que esto siga, que él va a relatar los partidos y yo los voy a comentar en vivo. Entonces vamos a hacer aquí mismo en el estudio, aquí donde estamos, y vamos a poner la pizarra.
ahí atrás. Vamos a ir avanzando. ¿Para qué? Para darle sabor al fútbol, para darle espectáculo, porque está muy fome el fútbol chileno. Entonces esto es para darle sabor. Entonces estas cosas que hago yo, estas bromas, no son para tomárselas tan graves. Es un show, hashtag humor. No es un ataque personal contra Meneghini, ni yo le tenga mala. Por dar un ejemplo, es porque es un humor que los argentinos lo tienen muy bien. Que dicen, hijo de p***. No sé si has visto los displicentes que ponen, boludo, hijo de p***, se te fue el penal. Aquí, si uno le dice, hijo de p***, jugador, que le dijo, y te demandan, ¿cachai? Sí, entonces, hay que tener más altura de mira y saber que también, como uno tiene que aceptar las críticas, porque tiene que aceptar las críticas, así como te digan cosas a ti, Pedro, que te pueden decir mil cosas. Espero los mensajes. Esto es para partir un piloto que si que funciona, vamos a seguir dándole, hablando del fútbol chileno. Obviamente, esta vez hablamos más de mí, de Jean-Pierre Bombalé. ¿Por qué? Porque mucha gente me conoce solamente con los análisis futbolísticos, que es hablar directamente a la cámara, y un análisis que intento de cautivar con buena retención. Entonces ahora era para que conocieran más menos quién era Jean-Pierre Bombalé, cuál fue su vida. Esa es la idea, conocer a Jean-Pierre en su lado más humano, claro, más allá del YouTube. Y Jean-Pierre, cuéntanos de tu lado familiar. Tienes 6 hijos, bastante fértil saliste, Jean-Pierre. Sí, bueno, aprovecho de contar que hace 2 semanas me hice la vasectomía. Sí, en verdad, hace 2 semanas me hice la vasectomía. Y aún funciona. No te le quitaba la magia. No, sí, porque yo me daba susto. Bueno, me lo hubiera hecho antes, digo yo, pero bueno, en fin. Los hijos son una bendición de Dios, donde estoy muy contento con mi familia, con mi señora. Soy un hombre muy de familia, muy de casa. Vamos a dejar para el otro capítulo, si es que quieren, ¿qué pasó cuando Jean-Pierre Bombalé se retira a los 25 años del fútbol? Claro. Que no sabía qué hacer, porque no tenía título. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces se puso en una discoteca. Eso queda para el siguiente. En la Avenida de Las Condes, 10.690. Todavía me acuerdo, porque me gusta hablar con nombre, me gusta hablar con dirección. El 2007, que después, ahí conocí a mi señora. La actual señora, que soy felizmente casado y ahora tengo una vida absolutamente familiar, absolutamente sana, que solamente me dedico obsesionadamente al fútbol y a hacer análisis futbolístico. Y ahora crecer con mi socio Pedro, donde también estamos lanzando una marca de ropa, que ahí la tiene, que está para otro capítulo también, y trabajo con mi editor. Así que si quieren ver la parte 2, comente, dele like y suscríbase. Muchas gracias a Pro2, que nos dio la oportunidad de grabar en este estudio. Muchas gracias a Pedro, que me está acompañando. Que dejen en los comentarios que si quieren que siga este podcast, que le vamos a poner el legado del gurú. Yo tengo una agencia de idiomas y coaching, así que los dejo invitados para aprender inglés, a dominarlo, ahora que se viene el Mundial en Estados Unidos. Así que muy bienvenido, un 15% de descuento para los Bomba Amigos. Eso, que estén muy bien y díganos que si quieren que siga el podcast.